Buenas tardes a todos, buenas tardes a los chicos también. Antes que nada queremos expresar primero y fundamental nuestro dolor y las condolencias para la familia de Catalina, que realmente sabemos y sentimos que están pasando un momento muy duro. Para los que trabajamos en esta área de la salud, todos los días y cada día que pasa en nuestra vida, peleamos por la vida de todos y de cada uno de la población, y este acontecimiento nos provoca dolor, nos duele mucho, sobre todo por los papás. Dada que se ha brindado una información que no es la precisa por algún medio de comunicación, nos parece importante dar a conocer cómo fueron los hechos. El 5 de septiembre ingresa a la guardia traída por los papás una beba de 3 meses de edad, en shock y con paro respiratorio. Se le ingresa inmediatamente al box de pediatría colocándole la máscara de oxígeno conectada a la fuente central de oxígeno y un monitoreo pediátrico multiparamétrico donde se constata y queda registrada lo que es la frecuencia cardíaca, lo que es la frecuencia respiratoria, lo que es la saturación de oxígeno y sobre todo el trazado electrocardiográfico. Luego de hacer las maniobras de reanimación y recuperar levemente la frecuencia respiratoria y por la edad de la paciente, se decide trasladar al servicio de neonatología porque están dadas las condiciones y es una terapia intensiva. Con respecto y como continúa con una instabilidad del cuadro y sin un diagnóstico de certeza, se traslada al Hospital Pena de Bahía Blanca, donde permanece en terapia intensiva durante 13 días. Siempre, absolutamente siempre que suceden estas tragedias, se activa el protocolo para determinar las causas del desenlace y brindarle paz a la familia. En el último informe, en el día de hoy, brindado por el Hospital Pena de Bahía Blanca, y como diagnóstico más probable, el Hospital Pena determina que la patología de la bebé es una metabolopatía neurológica causada por un déficit múltiple de carboxilasa. Esto es una patología autosómica recesiva, tiene una característica de heredabilidad, con lo cual es un diagnóstico muy poco frecuente, es un diagnóstico que estadísticamente no se da, no tiene registro en ningún lugar y en la población en general se puede dar geográficamente en cualquier lugar. Las características son de origen genético, con lo cual se descarta una encefalopatía, por lo tanto hipóxica. Como dije, es una patología sumamente infrecuente. Todos los días uno está trabajando diariamente y permanentemente para mejorar cada uno y todos los sectores que corresponden al área de salud, sobre todo al hospital. Como siempre, el equipo de asistentes sociales, el equipo de psicólogas está permanentemente para reforzar, como todos los profesionales, primero para brindar una estabilidad y un acompañamiento a la familia, sobre todo en los momentos en los cuales más lo necesitan. El Hospital Pena, conjuntamente con el laboratorio IACA, está trabajando para definir primero, porque hay que tener un diagnóstico de certeza, que es este de la metabolopatía, y después para darle orientación sobre todo a los papás por la causa, porque tiene que ver también con una cuestión de heredabilidad, así que con lo cual este diagnóstico es muy importante que se realice para que se pueda por lo menos dar una respuesta profunda a los papás. ¿No sería correcto, sí, doctora, esto que se dice que no habría recibido oxígeno de manera inmediata a la beba? Es imposible, digamos, hoy lo hablaba también con los papás, el AMBU, todo lo que se coloca en la mascarita está automáticamente conectada a una fuente central de oxígeno. El hospital, sí, pero Catalina no lo recibió. Cuenta con oxígeno central, el oxígeno es central, no existen los tubos de oxígeno para tener al paciente en el lugar de la recepción. Está automáticamente, el AMBU
no se puede realizar la maniobra de reanimación si no está conectada a la boca de oxígeno. Eso no existe. No estaba conectada. Yo cuando ella entró... Pero no, después usted háganmelo, por favor. Perdóneme, doctora. Por favor, Marta, para aclarar la situación. De acuerdo a lo que ha dicho el Hospital Pena, este es un problema hereditario. Es un problema, no fue una causa, una hipoxia por falta de oxígeno. Si hubiese habido hipotéticamente falta de oxígeno, ¿no tiene que ver con la muerte de la beba? No, eso es un déficit de una enzima que se llama de la biotinidasa, es una biotina que es una decarboxilasa. Esta decarboxilasa... Perfecto, ¿eso no tiene nada que ver con la falta de oxígeno si hubiera habido? No, es independiente. Perfecto. Bueno, doctora, se mencionó a una médica pediatra que se decía que no estaba en turno. ¿Qué hay para decir de eso? La reanimación se realiza porque si no hubiese tenido parámetros y no hubiese sobrevivido a la atención inmediata. La atención inmediata a la reanimación con el paro respiratorio, si no se actúa inmediatamente al paro respiratorio, que se revertió automáticamente el paro respiratorio con los parámetros que quedan registrados en el monitor, y si no hubiese tenido una boca de oxígeno, eso no se revierte. Se revierte esta metabolopatía o esta déficit múltiple de carboxilasa. Tiene, desgraciadamente, es un déficit de una enzima que se necesita para esto del oxígeno. Puede manifestarse en las primeras horas, en los meses, y tiene que ver con cuánto es de déficit en esta patología, si es grande o no grande. Doctora. Esto se está estudiando en el hospital Pena, con la cual la médica terapista hoy a las 4 de la tarde hablé con la doctora Natacha, que es la terapista que estuvo, lo recalcó, me la dio la información exacta. El IACA también está investigando, porque son patologías muy poco frecuentes que ocurran, extremadamente frecuentes, y también se está poniendo en campaña porque también ellos tienen el diagnóstico de certeza. Cuando tenga certeza, ¿los padres van a tener una copia de ese diagnóstico del Hospital Pena? Por supuesto, para su tranquilidad. Porque el Pena es el que ellos pueden remitirse directamente al Pena. El Pena les va a dar el informe, el IACA, que es el laboratorio que uno manda todas los laboratorios que son complejos, se manda al IACA, y el IACA informa. Esto es independiente a nuestro hospital. Digamos, los hospitales nos conectamos porque nosotros necesitamos, todos los hospitales en red se conectan para tener un diagnóstico, inclusive para orientación de los papás. Eso lo va a dar el Hospital Pena. Sí, no, esta situación que relatan los padres de enfermeros corriendo a buscar un tubo de oxígeno y otro, ¿por qué se da si efectivamente no es así como usted lo explicó técnicamente al principio? Muy bien la pregunta. El oxígeno central se conecta con todo lo que es el AMBU. Los tubos de oxígeno pequeños se utilizan solo, exclusivamente en las ambulancias o para el transporte de un paciente que se encuentra en el área del shock room y uno tiene que hacer cualquier patología, un politraumatismo, está en el shock room, necesita hacerse una tomografía, necesita hacerse una radiografía, necesita pasar a la neonatología o a la terapia intensiva de adultos. Entonces se saca hasta que el paciente, los parámetros son normales, se lo saca de ahí, se lo coloca. Siempre hay 2 o 3 tubos, porque es para poderlo desconectar y conectar al tubo, que son metros desde el que se transporta. Había 2 tubos, efectivamente, un tubo totalmente lleno, un tubo no tan lleno pero tenía oxígeno. Se prefirió agarrar el tubo lleno, aunque el trayecto del showroom pediátrico a la neo es corto, se prefirió agarrar el tubo lleno. Siempre hay tubos en la guardia para el transporte del paciente, porque muchas veces el politraumatismo necesita una tomografía de urgencia. Nuestro hospital cuenta con un tomógrafo que está a metros del showroom. Entonces, entre ese trayecto y el otro se hace el transporte solo con el tubo de oxígeno. Doctora, la guardia siempre... Se hizo todo lo que se tenía que hacer y que estaban los profesionales que tenían que estar. Entonces, sí había médico adulto, había 4 pediatras neonatólogos que fueron los que lo reciben y que le hacen la reanimación. Si no se hubiese una correcta reanimación, el bebé no tenía frecuencia cardíaca y respiratoria, nunca hubiese podido tenerlo, si no hubiese tenido la reanimación. Se pasa a la terapia intensiva como se pasa a la de adultos para estabilizarlo, para conectarlo a otro tipo de elementos mucho más complejos, y la cual en esa estabilidad se transporta al Hospital Pena. En el Hospital Pena los primeros 2 días tiene una inestabilidad, comienza a mejorar y después sube automáticamente los parámetros de amonio,
a más de 350 que empiezan a determinar que la patología tiene que ver con un déficit metabólico hereditario y no con una patología hipóxica. Hay muchas cosas técnicas que en realidad son más técnicas que otra cosa. La misocoria con que ingresa, digamos, hay muchos datos clínicos que por ahí no justifica desde el punto de vista clínico y para la población dar este tipo de informes. Doctora, yo quiero preguntarle, porque hay otro caso que ha surgido y que quiero que me diga si está en sumario administrativo. El caso de este chiquito Valentino que se indicó que estaba muerto cuando en realidad después viene una enfermera y lo reanima. No es la enfermera que lo reanima. El sumario está hecho, se hicieron todas las... se citó absolutamente a todas las personas. Toda la información es contradictoria, salvo de una sola. El resto de los que estuvieron en el lugar coinciden en la misma. El sumario está hecho, está en legales y se va a sancionar a la persona que corresponda, si es que corresponde. ¿La persona que dio por muerto al bebé? No, para nada. La persona que da una información que no es la correcta. No la persona, porque eso no es así. No, el hospital no da por muerto a nadie. O está muerto y solo Dios revive a las personas. Nuestro hospital, como todos los hospitales del mundo, hacen reanimación cardiopulmonar. Un paciente que se encuentra en paro se reanima, nunca se puede decir muerte. Pero, a ver, usted dice que los padres mintieron al decir que no se le platicó... No, mintieron, para nada. No, ese tema es otro tema, hoy nos compete que es importante. Lo único que yo les digo es que muchas veces hay informaciones que quedan en la conciencia colectiva y que no son las reales.